Hoy es jueves 3 de abril del año 2025. Este es el audiovideo número 94 con el tema de las trompetas -44 y como subtítulo ¿Quieres conocer a Dios? Parte 12. Comentaré de las fiestas de Dios que se han celebrado con la primera venida de Cristo y de qué manera se deben celebrar cada día en Cristo. También comentaré del sacrificio que los gentiles hacen de la Pascua. No es de Dios, no es para Dios. En las Escrituras se llama gentil al que no es racialmente israelita. Voy a leer en el libro de Juan o San Juan capítulo 6 los versículos del 22 al 59. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Si comemos la carne de Jesús y bebemos su sangre, tenemos vida eterna. Y si le obedecemos, entramos en el reposo de Dios. Resucitamos con Cristo como primicias. Y así celebramos las fiestas de Dios en Cristo con su primera venida. Hay que recordar que Cristo nos habla con parábolas o ejemplos. El mensaje que leí es espiritual, también es para nosotros. Si tenemos a Cristo, voy a leer las fiestas que celebramos con Él. Levítico capítulo 23, versículos del 1 al 3. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es del Señor en donde quiera que habitéis. Con Cristo, si le obedecemos y creemos, esto es, tener fe en Él, entramos en el reposo de Dios. Voy a leer Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 8. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Josué fue el caudillo después de Moisés, que Dios preparó para llevar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. El día de reposo fue dado por señal. Éxodo 31, versículos 16 y 17. Cristo, como Hijo de Hombre, es Señor del día de reposo. Mateo capítulo 12, versículo 8. Cristo se designa a sí mismo, entre comillas, como Hijo de Hombre. Entre comillas, como Hijo de Hombre. Es el hombre racial que lleva en su carácter de hombre. Es el hombre representativo de la raza humana. Es el ejemplo a seguir como hombres. Él es nuestro camino. Sigo la lectura del libro de Levíticos, capítulo 23, versículos 4 y 5. Estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Convocaréis en sus tiempos. Para nosotros la convocación es cuando recibimos por fe la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, en nuestro corazón. Esta es la Pascua. Se celebra una sola vez, pero se vive cada día, como está escrito en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Lo voy a leer. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo que está escrito en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 31, lo voy a leer. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Por medio de la Pascua morimos para la ley, pero vivimos para Dios. Gálatas 2:19, en Cristo Jesús. Cristo fue sacrificado en la cruz. Voy a leer lo que está escrito en el libro de Lucas, o San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No hay otra opción: Cristo o la condenación eterna. Para liberar de la esclavitud que sufría el pueblo de Israel en Egipto,
Dios pidió que sacrificaran un cordero y tomaran de la sangre y la pusieran en los dos postes y el dintel de las casas donde lo habrían de comer. Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 11. Esta es la Pascua del Señor. Así también para nosotros, si hemos de ser liberados del pecado, tenemos que poner en nuestro corazón, por fe, la sangre de Jesús. La casa que habitamos es nuestro cuerpo. Cristo es el tabernáculo de Dios y es el Cordero de la Pascua del Señor. Cuando los judíos celebraban la Pascua, Jesús, el Cristo, fue inmolado. Mateo 26, versículos del 17 al 19 y Juan 19, versículos del 14 al 19. Voy a leer Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 30. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Para los que hemos creído, hay un mensaje espiritual. El cordero habría de comerse asado al fuego y panes sin levadura. Éxodo capítulo 12, versículo 8. El fuego simboliza la prueba que Dios hace. Éxodo 20, 20. Cuando Cristo viene, nos revela las Escrituras. Panes sin levadura. Voy a leer Lucas capítulo 12, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Regreso a las fiestas de Dios. Levítico 23, versículos del 6 al 8, los voy a leer. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis al Señor 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. La convocación es de Dios y es
espiritual, judíos o gentiles, ya no estamos bajo el trono de la ley, sino bajo el trono de la gracia. Estamos muertos a la ley a fin de vivir para Dios. Gálatas 2:19. Los gentiles que no son ley hacen por naturaleza lo que está escrito en la ley. Voy a leer Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Los que por la ley se justifican, de Cristo se desligan. Voy a leer en el libro de Gálatas capítulo 5, los versículos 4 y 5. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Cuáles son los sacrificios que a Dios agradan? Voy a leer en el libro de Mateo, el capítulo 23, el versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Y lo que está escrito en el libro de Oseas, en el capítulo 6, el versículo 6, lo voy a leer. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Voy a leer Mateo 12, versículo 7. Y si pues, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y a los que creemos nos dice, voy a leer 2 de Corintios, capítulo 6, el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. La comunión es con los que vivimos en la luz de Cristo. Israel y Judá no han conocido a Dios. Prueba de ello es que volverán al sacrificio continuo de animales, y los gentiles siguen sacrificando a los demonios, a celebrar como lo hacen la Pascua. Voy a leer 1 de Corintios, capítulo 10, versículos del 16 al 22. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Si los gentiles no pueden ver que están sacrificando a los demonios, es porque la luz del Cordero no les alumbra. Además, si no celebran la Pascua y los panes sin levadura, como Dios manda, no llevan fruto. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 29. Voy a leer lo que Jesús dijo del fruto. Juan, capítulo 12, versículos 24 y 25. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Hay que recordar Primera de Corintios 15, 31. Cada día muero. Si morimos, llevamos fruto. Esto es la fiesta de primicias. Voy a leer Levítico 23, versículos del 9 al 11. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día siguiente del día de reposo la mecerá, dice el Señor. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, somos extranjeros habitando en tiendas, entre paréntesis, nuestro cuerpo, en tierra ajena, pero viviendo por fe en la tierra prometida. Hay que recordar los ejemplos que Cristo nos da. Voy a leer Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así también nosotros esperamos la ciudad, la nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 3. Pero mientras con Cristo morimos al pecado, pero vivimos con Él para Dios. Romanos 6 del 1 al 13. Entramos en la tierra prometida, pero aguardamos su manifestación. Isaías 66, 22, Isaías 65, 17, Segunda de Pedro 3, 13 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Esto es el reposo de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 3, que es el milenio con Cristo. Apocalipsis 20, versículo 6. Con nuestra resurrección se celebra la fiesta de primicias, como está escrito en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos
del 20 al 26. Lo voy a leer. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Mecer la gavilla o el atado del fruto o de las mies para después ofrecerlo en olor grato a Dios. Éxodo 29, versículos 24 y 25, y Hebreos capítulo 13, versículo 15. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Si tenemos a Cristo por fe en el corazón y le obedecemos, celebramos el día de reposo, Pascua, panes sin levadura y primicias de las fiestas, trompetas, expiación y tabernáculos. Levítico 23, versículos del 23 al 44, que se celebrarán con la segunda venida de Cristo, la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Daniel 9:27. Si Dios lo permite, luego comentaré. Voy a preparar este comentario. Hay dos Babilonias. Babilonia la grande, la gran ciudad, madre de las rameras, es la mujer o iglesia que está imitando a la verdadera iglesia. Y Babilonia el imperio mundial de los gentiles o imperio de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora se encuentra en el abismo y desde ahí domina al mundo. Que Dios nos cuide.